Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Seguimos con ustedes, estamos en Meridiano Blue. Hoy, lunes 9 de marzo, el día después de las elecciones legislativas para Senado y Cámara y de las consultas. Cambió el mapa político de Colombia, seguimos analizándolo. Saludo a quienes hasta ahora están con nosotros en DITU de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Comencemos hablando de política, por supuesto. Hablamos del almuerzo que tendrán en minutos la candidata presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, y el segundo, la revelación de la jornada, el segundo en esa votación, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo. El plato fuerte será definir si finalmente Oviedo será o no la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Mateo Piñeros, buenas tardes. ¿Qué sabemos de la reunión? ¿Qué sabemos del almuerzo? Ricardo, hoy hay mucha expectativa sobre esta reunión. Fueron invitados todos los candidatos de la Gran Consulta por Colombia a este encuentro. Sin embargo, evidentemente, pues la expectativa está sobre Juan Daniel Oviedo, quien logró una votación superior al 1.2 millones de votos el día de ayer, y eso ha hecho que suene incluso en el mismo uribismo como la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Lo que sabemos es que la candidata de la Gran Consulta por Colombia ha estado atendiendo reuniones estratégicas con la bancada del Centro Democrático, pero también con su equipo de campaña, y en horas de la tarde entonces se encontrará con Juan Daniel Oviedo, quien, recordemos, también ha dicho que él podría evaluar esa posibilidad de ser fórmula a la vicepresidencia, pero teniendo en cuenta algunos puntos. Dice que el uribismo debe respetar el acuerdo de paz y cumplirlo integralmente, pero también dice que tiene algunas diferencias sobre la situación en Gaza y que esos temas los tendría que hablar con Paloma Valencia, porque recordemos, Ricardo, que Juan Daniel Oviedo también está sonando como candidato para la alcaldía de Bogotá y estaría entre esas dos opciones. Estaremos atentos entonces a ese encuentro que se dará en los próximos minutos. Muy bien, Mateo, muchas gracias. Atentos al almuerzo de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo con los otros integrantes de la llamada Gran Consulta por Colombia. Como efecto colateral de las elecciones de este domingo, se produjo la captura de uno de los candidatos al Senado por el partido de la U, Freddy Camilo Gómez, muy cercano a alias Papá Pitufo. Se adelantan a esta hora las audiencias de legalización de la captura de este hombre presuntamente cercano, muy cercano al zar del contrabando. Kalila Peña. Ricardo, inicia la semana con la radicación de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los 5 capturados durante la jornada electoral por su presunta vinculación con la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. A esta hora avanza la audiencia de legalización. Según la investigación, Freddy Camilo Gómez, ex candidato al Senado de la República, al parecer tenía un rol clave para mantener contactos en la Polfa y la rama judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país de mercancía de contrabando o abstenerse de actuar contra la red. José Luis Olaya presuntamente habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la policía para identificar y perfilar uniformados, y Edgar Humberto Vaca tendría un rol relacionado con la entrada de mercancía en el puerto de Barranquilla y Cartagena. Faudel Luis Salazar se desempeñaba como jefe de la división de la Polfa y bloqueaba operativos a la mercancía de contrabando, y finalmente Juan Miguel Jaramillo habría tenido la función de recibir los pagos ilícitos y distribuirlos entre otros uniformados de esta red de corrupción. Muy pendientes de estas audiencias, Kalila, gracias. Hablamos ahora del primer bombardeo del gobierno del presidente Gustavo Petro contra las disidencias de alias Calarcá. Hay una línea divisora allí muy tenue sobre si alias Ramiro está con Calarcá o con Mordisco. En cualquier caso, es el terror de Ituango. Se produjo un bombardeo en las últimas horas. ¿Qué detalles se conocen en Medellín, Héctor Santamaría? Pues sí, Ricardo, se trata de este bombardeo en la zona norte del departamento de Antioquia, donde hasta el momento lo que nos confirman es que no ha podido llegar la fuerza pública a verificar el estado de la zona y si existen personas fallecidas. Al mando de esa estructura, al Frente 18, se encuentra alias Ramiro, quien estuvo con alias Calarcá cuando ambos fueron, recordará usted, capturados en el escándalo de las caravanas de la UNP en el departamento, pero ahora es aliado Iván Mordisco. Lo que retrasa la llegada de las tropas al sitio es
es que algunas personas, además, Ricardo, están identificándose como líderes comunales y no dejarían que la fuerza pública llegara hasta el lugar exacto. Por eso el propio gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le ha pedido a la Fiscalía que llegue hasta la zona y empiece la judicialización de estas personas. Hay que recordar que por alias Ramiro las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos, Ricardo. En segundos les voy a contar, Héctor, qué dijo el presidente Gustavo Petro en Viena ante la Convención de Estupefacientes de Naciones Unidas, justificando, explicando por qué los campesinos en Colombia cultivan hoja de coca. Él dice que es por la desigualdad. Hablando de la lucha contra el narcotráfico, hay resultados del ejército contra laboratorios para el procesamiento de cocaína en la frontera con Ecuador. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, buenas tardes. Se trata de 9 laboratorios para el procesamiento de pasta de base de coca en zona rural de Olaya, Herrera y Tumaco, en el departamento de Nariño, en límites con Ecuador. Según la tercera división del ejército, estos laboratorios hacían parte de los grupos Iván Ríos, Johnny Toro y el bloque Jacobo Arenas, a todos estos de las disidencias de las FARC. Asimismo, según confirman las autoridades, al procesar la pasta, según lo que dice el ejército, estos grupos tenían rentas superiores a los 2.540 millones de pesos, con los que presuntamente financiaban acciones terroristas en el departamento de Nariño y asimismo para el tráfico de droga hacia los Estados Unidos y, dicen ellos, además hacia países de Centroamérica. Precisamente en imágenes difundidas se ven varios contenedores de plástico de color verde y azul que los disidentes utilizaban para guardar el producto base y asimismo guardar el resultado de este procesamiento. Según el ejército, con este golpe se afecta directamente las finanzas y la estructura criminal de estas disidencias, que además tienen azotados a los habitantes de la zona sur del Pacífico colombiano. Y mientras en Colombia hablamos de elecciones y hablamos de conflicto, el mundo aprieta los dientes. Los mercados convulsionados este día, la mayoría cerrando en rojo, el petróleo disparado, aunque al final de la jornada tuvo un descenso luego de anuncios que hizo el G7 sobre la disponibilidad de reservas de petróleo, todo por cuenta de la guerra en Irán y del cierre por parte de los iraníes del estrecho de Hormuz. ¿Cómo terminan los mercados? ¿Cómo termina el crudo? Víctor Grosso en Data IFX. Ricardo, pues ha sido una jornada bastante turbulenta, con mucha volatilidad. El petróleo en la madrugada alcanzó a visitar niveles muy cercanos a los $120 por barril, pero por lo que usted dice, se ha moderado ese comportamiento. A esta hora el crudo Brent, principal referencia para Colombia, Ricardo, está subiendo 6,73%, inclusive se ubica un poquito por debajo de los $100 por barril, en $99. De todas formas, ha subido cerca de un 30-40% en los últimos días ante estas tensiones en Irán. Los mercados de acciones bajan a esta hora, no tanto como al inicio de la jornada. Wall Street pierde en promedio 1%, el dólar en el mundo está subiendo 0,16%. En Colombia, de hecho, Ricardo, el dólar cayó 51 pesos, cotización promedio, ese sí acaba de cerrar en 3.744 pesos como cotización promedio. Nuestra bolsa, contraria a la tendencia internacional, está subiendo 1,8% en promedio y varias acciones se destacan por movimientos positivos, como las del Grupo Éxito, las del Banco Bogotá, las del Banco de la Vivienda y las del Grupo Energía Bogotá. Básicamente con esto último, Ricardo, digo también, a propósito de los resultados electorales, los mercados en Colombia están recibiendo con mucha tranquilidad la nueva composición del Congreso de la República de Colombia. Muy bien, Víctor, gracias. 1:10 hablando de lo último de la guerra en Irán. César Moreno. Buenas tardes. Mientras que el asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Ibrahim Javari, insiste en que el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y del gas del mundo, y mantiene su amenaza de quemar cualquier barco que intente cruzarlo. ناو رفت 1000 کیلومتری ناو ابراهام لینکلن دوباره طمع کرد ترامپ گفتش که ناو میاد تا محموله‌های نفتی رو از تنگه هرمز عبور بده. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el despliegue de la Armada Francesa, encabezada por el portaaviones Charles de Gaulle, para una misión defensiva que permita reabrir el estrecho de Hormuz. Qui permettra l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement le détroit d'Hormuz, qui est essentiel au commerce international. El plan, que se coordinará con países europeos y no europeos, contempla escoltar buques comerciales y petroleros. De hecho,
Hoy, la Unión Europea mantuvo una videoconferencia con los líderes de Jordania, Egipto, Bahrein, Líbano, Siria, Turquía, Armenia, Irak, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán sobre la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y las consecuencias para la región, y advirtieron del impacto del conflicto en la seguridad energética a nivel global y se han ofrecido para la mediación hacia una desescalada. La Unión Europea plantea adaptar y reforzar sus misiones y operaciones de defensa marítima. Los nombres claves son Áspides y Atalanta, que se destinan a proteger vías navegables críticas y prevenir cualquier interrupción en las cadenas de suministro vitales. Y un par de datos para el cierre. El presidente Trump le dijo al New York Post que no estaba nada contento con la elección de Mojtaba Khamenei como nuevo ayatolá y que una posible invasión a Irán no estaba en el panorama militar. Y en el otro frente de guerra, en el Líbano, esto es al norte de Israel, el número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra objetivos de Hezbollah llegó a 486 y el de heridos a 1.313. Además, alrededor de 700.000 desplazados en el país. ¿Carros eléctricos inalcanzables? Faltan 94 días para la Copa del Mundo. El candidato presidencial Abelardo de las Priella da su interpretación de los resultados de las elecciones legislativas del 2026. No, la votación es muy buena, y más faltaba, esa es la democracia, pero esto apenas comienza hoy, yo no estaba en el tarjetón. Lo de la doctora Paloma y el Centro Democrático es muy bueno. Bien, tenemos deportes. Hoy triple jornada del fútbol colombiano. Don Octavio, buenas tardes. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Precisamente hablaremos de eso, de la triple jornada que habrá en el fútbol colombiano. Recordemos todos que este fin de semana solo se jugó un partido, el día sábado. Ayer por el tema de las elecciones no se jugó. Hoy habrá 3 duelos, entre ellos va a jugar Millonarios, también va a jugar el América de Cali. Estaremos hablando del fútbol europeo, del baloncesto, pero también de la selección Colombia de béisbol, que por más que ya está eliminada del Clásico Mundial y que peligra incluso su participación en el próximo, está jugando a esta hora frente a la selección de Panamá. Así que estamos atentos al desarrollo de los diferentes momentos que tienen que ver con el fútbol, con el béisbol y con todos los deportistas colombianos acá en Meridiano Blue. El día de elecciones deja siempre uno que otro capturado. Uno de esos ayer fue Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el partido de la U, de la mano de quien sacó más de 11. El rollazo político con Andrés Carmona. 1:14. El país está hablando prácticamente de forma unánime de política, con los ecos de las elecciones para Senado, para Cámara y para consultas de este domingo 8 de marzo, con un nuevo panorama, un nuevo mapa en el Congreso de la República, que es fundamental. Ya vamos a hablar de las consultas. Sin embargo, hay que decirlo con absoluta claridad. El pacto histórico es la principal fuerza política hoy en el Senado y en la Cámara de Representantes. El Centro Democrático, el uribismo, es la segunda fuerza. Los partidos tradicionales pierden curules, al menos en el Senado de la República. Don Andrés Carmona, ¿cómo pintamos este nuevo mapa político en el Congreso de Colombia? En el Senado, la fuerza política del presidente Petro obtuvo el 22.7% de los votos, más de 4.400.000 votos, lo que le permite tener 25 senadores, entre los que está la exministra de Salud, Carolina Corcho, Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena, el influencer Wally, la experiodista de RTVC Sandra Chindoy, Isabel Zuleta, David Racero y hasta la periodista y excreadora de contenido para adultos Amaranta Hank. El Centro Democrático obtuvo el 15.62%, 3.035.000 votos, y le permitiría alcanzar 17 curules, aunque el expresidente Uribe no logró ni de cerca llegar a la curul, sí logró dejar nombres como Andrés Forero, Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta, la influencer Julia Correa, Juan Fernando Caicedo, entre otros. Entre los senadores más votados encabeza la senadora conservadora Nadia Ablel, seguida por el presidente del Congreso, Lidio García, el senador verde J. Hernández, el liberal Yesid Pulgar y la senadora de la U, Norma Hurtado.
Con estos resultados, la composición del Senado preliminarmente estaría distribuida de la siguiente manera. El Pacto Histórico obtiene 25 curules, Centro Democrático 17 curules, Partido Liberal 13, Alianza por Colombia de la Alianza Verde 10, Partido Conservador 10, Partido de la U 9, Cambio Radical 7, Ahora Colombia, Nuevo Liberalismo y Mira y Dignidad 5 y Salvación Nacional 4. En la Cámara, aunque toca mirar departamento por departamento para determinar mediante las coaliciones la conformación de curules, en términos de votación encabeza el Pacto Histórico con 4.277.000 votos, seguido por el Centro Democrático con 3 millones de votos, el Liberalismo con 2.212.000 votos, el Partido Conservador con 2.112.000 votos, la U con 1.609.000 votos, la Alianza Verde con 1.350.000 votos, Cambio Radical con 1.209.000 votos aproximadamente y así de forma sucesiva. La revelación en la Cámara es el exconcejal y ahora representante electo por Bogotá, Daniel Briceño, quien obtuvo 262.104 votos, consolidándose no solo como el representante de la Cámara más votado, sino como el congresista más votado de todo el país, superando incluso los votos de los senadores. Andrés, gracias. Don Mateo Piñeros, la otra gran elección este domingo fue la de candidatos en las 3 consultas presidenciales que estaban en el tarjetón. Sin embargo, todavía está por verse, me dice usted, si esos nuevos candidatos logran darle la vuelta a la torta y tumbar a los líderes que no estaban en el tarjetón, o sea, a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella. Sí, señora Marcela, es una consulta o las 3 consultas que definitivamente cambian un poco el panorama político. Hay quienes creen que a partir de hoy empieza una nueva contienda electoral. Vamos a hablar primero de la gran consulta por Colombia, que logró casi 6 millones de votos en todo el país, de los cuales 3.2 son para la senadora y ahora candidata de esa coalición, Paloma Valencia, seguido de la revelación de estas consultas, que es Juan Daniel Oviedo, quien logró 1.2 millones de votos, y así fue recibido justamente en la campaña de la senadora Paloma Valencia. Juan Daniel Oviedo tiene su fanaticada aquí, vea. Estas fueron unas consultas de ganadores y perdedores. Vamos a hablar ahora del Frente por la Vida, la consulta de Roy Barreras y Daniel Quintero, que alcanzó 590.000 votos. De esos, Roy Barreras logró 257.000 votos, que es una cifra baja, pues él lo que buscaba era crear una alternativa de centro-izquierda para competirle a Iván Cepeda, quien en octubre del año pasado, en una época fría, por decirlo así, en esa consulta del Pacto Histórico, logró más de 1,5 millones de votos y le envió el candidato Roy Barreras un mensaje directo al presidente Gustavo Petro. Un error estratégico, presidente Petro, te lo advertí. Abandonar el escenario de las consultas y desestimularlas implicaba dejarle la cancha libre a la derecha, que se la tomó. Y por eso hoy el dilema entre los dos extremos sigue sin resolverse. Vamos a hablar ahora del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien, recordemos, había hecho un llamado junto al partido que lo acompaña, que es Salvación Nacional, para que no se votaran las consultas. Sin embargo, ayer, después de los resultados, empezó a hablar de unidad entre los sectores opositores al gobierno Petro y le hizo también un llamado a Paloma Valencia. Tenemos que sentarnos para enfrentar al único enemigo, que es el señor Iván Cepeda, el heredero de Gustavo Petro. Quiero felicitar también a Paloma Valencia. Bienvenida a la contienda, porque la campaña empieza. Aplaudo tu actitud, celebro que hayas ganado y ahí nos veremos en la arena democrática, como tiene que ser. Y Claudia López estuvo en la consulta de las soluciones, a la que, recordemos, en un primer momento llamó a Mauricio Armitage, a Sergio Fajardo, a Juan Fernando Cristo y a Leonardo Huerta. El único que decidió unirse a esa consulta de las soluciones fue el exdefensor del pueblo para la salud, Leonardo Huerta. Claudia López logra 574.670 votos y la pregunta es si esto le alcanzará para competirle a Sergio Fajardo, que es el otro candidato, digamos, visible en este momento del centro. Muy bien, Mateo, 1:20, y vamos ahora al pabellón de quemados. Ilustres nombres:
de congresistas, de políticos de maquinaria y de opinión que no lograron volver al Congreso, que no lograron llegar al Senado y a la Cámara de Representantes. Andrés, cuénteme, ¿quiénes están en esa lista? Comencemos con figuras relevantes de la política que se quemaron, como el expresidente Álvaro Uribe, el exalcalde de Bogotá Lucho Garzón, la gestora cultural e hija del expresidente Gaviria, María Paz Gaviria, el exconcejal Horacio José Serpa, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, el presidente de la CUT Fabio Arias, el expresidente de FECODE Nelson Alarcón, el exgerente de Empresas Públicas de Medellín Federico Restrepo, el exsenador Jorge Enrique Robledo, el exsenador Juan Diego Gómez, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral César Lorduy, el exgobernador Richard Aguilar, el ex senador Hernán Andrade, entre otros. Entre congresistas que se quemaron aparece Angélica Lozano, Carlos Motoa, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Catherine Miranda, Miguel Polo Polo, Alejandro Carlos Chacón y Juan Carlos Lozada, sumados además a Armando Sabaraín, Juan Carlos Wills, Mauricio Giraldo, Soledad Tamayo, Jaime Durán, Alejandro Vega, Jairo Castellanos, Olga Lucía Velázquez, Berenice Bedoya, Inti Asprilla, Fabián Díaz, León Freddy Muñoz, Julio Elías Chagui, Julio Elías Vidal, Juan Felipe Lemos, Lorena Ríos, Paulino Riascos, Juan Sebastián Gómez, Sandra Ramírez, entre otros. También se quemaron candidatos peculiares, como el caricaturista Matador, la hija de Diomedes Díaz, Lili Díaz, Laura Gallego, la ex señorita Antioquia, Javier Fernández, el cantante del gol, o influencers como el Pechi Player, Felipe Saruma y Alejo Vergel. También hay partidos y listas que se queman y que pierden la personería jurídica, como el Partido Comunes de los excombatientes de las FARC, la lista Creemos del alcalde Fico Gutiérrez, Oxígeno, el Partido Ecologista, la Fuerza de la Paz de Roy Barreras y Esperanza Democrática, que avaló a Clara López a la presidencia. Andrés, gracias. Y del pabellón de quemados vamos al grupo de los cuestionados, porque luego de una campaña en la que tuvimos numerosas incautaciones de dinero en efectivo e incluso la captura de candidatos en plena contienda, pues tenemos también que varios van a ir a reclamar su credencial en los próximos días y tienen líos bastante gordos. Don Sergio Barbosa. Marcela, buenas tardes. Sí, señora, mire, luego de la jornada electoral que se vivió ayer, domingo 8 de marzo, en donde no solo se eligieron consultas, sino también al Congreso y de los representantes a la Cámara, varios de los candidatos que resultaron electos tienen investigaciones abiertas en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia por casos relacionados con presunta corrupción. Entre ellos aparecen los nombres de Guaid Mansur del Partido Conservador y Karen Manrique de las Curules de Paz, quienes están siendo indagados por su presunta participación en este escándalo relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Aquí también figura el nombre de Marta Peralta del Pacto Histórico, quien integró la lista cerrada del Senado y ha sido mencionada dentro de las indagaciones que adelanta este alto tribunal en ese mismo caso. Por otra parte está el representante de la Cámara y ahora senador electo David Racero, quien hoy precisamente está compareciendo ante la sala de instrucción de la Corte dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de confusión que está relacionado con el escándalo de un supermercado que pues habría sido propiedad de David Racero. A estos procesos se suman otras indagaciones que adelanta la sala de instrucción contra congresistas como por ejemplo Didier Lobo por presunto incremento patrimonial injustificado y también en contra de Pedro Flores y Ahmed Escaf, mencionados en el contexto del caso que involucra al hijo mayor del presidente Nicolás Petro y el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña al Congreso del Pacto Histórico de 2022. Todos esos procesos continúan en etapa de investigación y será la misma Corte Suprema de Justicia la que determine con base en las pruebas que recolecte el futuro judicial de los nuevos congresistas que fueron elegidos ayer. Muy bien, Sergio, 1:24, uno de los grandes lunares de estas elecciones sin duda ha sido la cantidad de dinero en efectivo incautado en las carreteras del país. Positivo, la incautación; negativo, que todavía esté tan generalizada la compra de votos en las elecciones. Lo que dice la MOE, ¿cuáles fueron las denuncias? Más de 400 que recibió la reconocida misión de observación electoral. Salima Feris. La misión de observación electoral aseguró que las elecciones de este domingo se convierten en uno de los procesos electorales de los últimos años en los que menos reportes ciudadanos se han recibido. Según la organización, durante la jornada se registraron 550 reportes, principalmente relacionados con el funcionamiento de las mesas de votación. Alejandra Barrios, directora de la MOE. Reportes recibidos hacían especialmente referencia, casi que la mitad de ellos, al cumplimiento del funcionamiento
en las mesas de votación estamos hablando de un lado recibíamos información de que no se estaban preguntando por la entrega de las tarjetas electorales, en otras que se entregaban las tarjetas electorales sin entregar, uso de teléfonos celulares al inicio de la mañana, el acceso de los testigos electorales a algunos puestos de votación. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó 864 incidentes durante la jornada. De estos, 286 estuvieron relacionados con puestos de votación con jurados incompletos, seguido por retrasos en la apertura de algunos puestos de votación. El informe también señala denuncias por presunta compra de votos y coacción al elector. Aunque se registraron algunos hechos de seguridad en zonas con presencia de grupos armados ilegales, la Defensoría aseguró que la jornada transcurrió con relativa normalidad y con alta participación ciudadana. El día de elecciones deja siempre uno que otro capturado. Uno de esos ayer fue Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el partido de la U, de la mano de quien sacó más de 11,000 votos el día de ayer. La U es el partido que le dio el aval y que pretendía que llegara al Congreso de la República, a pesar que desde hace varios meses sobre él recaen serios cuestionamientos por ser el aliado y lobista del contrabandista Diego Marín, conocido en el mundo criminal como alias Papá Pitufo. Su rol era sobornar funcionarios judiciales y policías de la Policía Fiscal y Aduanera para que permitieran... En Meridiano Blue. Ahora hablamos de cómo quedó distribuida la votación por regiones, de cómo quedaron las cámaras, de cómo quedaron los senados, de cuáles son las fuerzas políticas emergentes y las que pierden fuerza en los diferentes departamentos del país. Quiero comenzar con la configuración de la nueva Cámara de Representantes por Bogotá. Miguel Cardosa, ¿qué dicen los números? ¿Qué dice la votación? Hola Ricardo, buenas tardes. Los números dicen que sí hay un cambio significativo, principalmente impulsados por esta votación importante que obtuvo Daniel Briceño como cabeza de lista del Centro Democrático. Aunque el pacto histórico obtuvo más curules con 8, solo aumentó 1 en la Cámara de Representantes, pero el Centro Democrático pasó de 12 en la actualidad a 6. También ahora tendrá una curul por Bogotá, Salvación Nacional, y en contraste, Cambio Radical quedó sin representación. Pero ¿quiénes son los electos por el pacto histórico? Heráclito Landines, María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra, Laura Daniela Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Claudia Teresa Romero y Jairo León Vargas. El Centro Democrático, como les decía, ahora tendrá 6 curules. Estará representado por Daniel Briceño, José Jaime Uzcategui, quien va a la reelección, Deli Patricia Mosquera, David Gerardo Cote, Luz Marina Gordillo y Josías Fiesco. Pero este último va ganando solo con 28 votos sobre Jesús Lorduy. Habrá que esperar si al final queda electo Josías Fiesco o Chucho Lorduy, como se le conoce. La Alianza Verde bajó una curul en Bogotá y solo tendrá 2, con Katy Jubinao y Mauricio Toro, y Salvación Nacional tendrá como congresista a Carol Stephanie Borda Acevedo, y el Partido Liberal se mantiene en un representante por Bogotá con Blady Pérez Ballestas. Miguel, y nos vamos para Antioquia, porque ahí la noticia no es solamente que bajó la representación de esta región en el Senado, que es de circunscripción nacional, sino que además la escena política está dominada por políticos bien cuestionados como Julián Bedoya. Don Danilo Arias, ¿cómo está el mapa? Sí, Marcela, buenas tardes. Pues mire, hay que decir que los grandes ganadores de la jornada en Antioquia fueron Álvaro Uribe con el Centro Democrático, que alcanzó 7 de las 17 curules a la Cámara y 5 de los 9 senadores. De igual manera, los intereses del pacto histórico en la región quedaron respaldados por 4 congresistas. Sigue la hegemonía de los políticos tradicionales y polémicos, como el conservador Carlos Andrés Trujillo, mencionado en el escándalo de la UNGRD, que sacó senador con Daniel Restrepo, y a la Cámara llegó Jaime Cano. Por su parte, Julián Bedoya aseguró a María Eugenia Lopera que pasa de la Cámara al Senado, y con Diver Franco en la Cámara. Creemos debutó con 2 curules. En la Cámara, 2 exsecretarios de la administración de Federico Gutiérrez, hablamos de Simón Molina y Luis Guillermo Patiño. Esto dijo Juan Carlos Velázquez, que es politólogo. El rey de Medellín político es Federico. El rey de Envigado durante los últimos 30 años ha sido el Partido Liberal, Héctor Londoño. El rey de Itagüí en las últimas décadas ha sido el conservatismo de Trujillo. Y Julián Bedoya, que no de gran caudal, tuvo la senadora más votada del Partido Liberal en Colombia. En relación con las pérdidas, los senadores antioqueños pasan de 14 a 9 y los partidos Liberal y Conservador perdieron cada uno de a 3 curules entre Cámara y Senado. Y en el Valle del Cauca,
no hay sorpresas, el pacto histórico es muy fuerte en el suroccidente del país, es uno de los fortines petristas del suroccidente de Colombia, con 6 de las 13 curules, casi la mitad, don Hugo Mario Palomar en Cali. Se confirma, Ricardo, el pacto histórico como la fuerza política más importante en el departamento del Valle, logrando un poco más del 35% de los votos para Cámara de Representantes. Alcanza 6 curules para Alfredo Mondragón, Ana Erazo, Jorge Palacios, Laura Vera, Carlos Eduardo Arizabaleta, Paola Andrea Quiñones. El partido de la U, el partido de la gobernadora del Valle, logra 2 curules para la Cámara con Víctor Salcedo y Luis Alfonso Chávez. El Centro Democrático, 2 curules, una para Santiago Castro, otra para Jaime Arizabaleta. El Partido Liberal elige a David Pinilla, Cambio Radical a Rando González y la coalición Ahora Colombia a Juan Pablo Rojas. Para el Senado de la República aparecen nombres de 9 vallecaucanos como senadores electos del Pacto Histórico: Alejandro Campo, Wilson Arias, Kevin Gómez, del Centro Democrático Cristian Garcés, del Partido de la U Juan Carlos Garcés y Norma Hurtado, Duvalier Sánchez, del Partido Verde Leonardo Gallego y Álvaro Monedero, del Partido Liberal Ricardo y Marcela. Hugo Mario, y en la costa Caribe aumentó la bancada costeña en el Congreso, ya va a tener 32 escaños y no solamente 27. Doña Vanessa Saldarriaga, ¿cómo quedaron distribuidas las fuerzas políticas de esa región? Pues le cuento a usted, Marcela, que tanto Atlántico como Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira y Sucre lograron ganar una curula adicional en estas elecciones del domingo, menos Magdalena, donde se perdió una. Esto nos permitió pasar entonces de tener 27 curules tras las elecciones del 2022 a 32 para esta nueva legislatura. En términos numéricos, estamos hablando de que el Pacto Histórico fue la fuerza más votada con 892,000 votos en toda la región Caribe, y esto llevó a que ellos lograran por lo menos ingresar 6 senadores de la costa. Le sigue el Partido Liberal, el cual tiene el mismo número de senadores desde la región Caribe. Consecutivamente está el Partido de la U con 5 curules y le sigue Centro Democrático con otros 5 y el Partido Conservador con 4 más. Cambio Radical fue uno de los que cayó en su representación con 3 curules en estos momentos en manos de Gonzalo Baute, Didier Lobo y David Arana. Pero en general la región Caribe logró además este incremento de la mano del aumento en la participación, pues por lo menos se dio una asistencia en un 12% más a las urnas, donde pasamos de 4,5 millones de sufragantes en 2022 a 5,100,000 durante la jornada de este domingo. Vanessa, ¿y cómo le fue a la Casa Char en estas elecciones? Una importante pregunta, Ricardo. Le cuento que por una parte lograron defender las 3 curules que tenían en la Cámara de Representantes del Atlántico, una buena victoria por ese lado. Sin embargo, no lograron avanzar más allá en el Senado de la República. Solo tienen una de la mano de Gonzalo Baute, una representación. César Lorduy y Gercel Pérez, que en sus otras 2 grandes apuestas se quemaron. Y es que estaban esperando ellos además obtener 4 curules por Cámara de Atlántico con Saruma, el famoso influencer, pero desafortunadamente no alcanzaron por ahí. Y uno de los que ganó fue el polémico ex senador Eduardo Pulgar. Le cuento que logró elegir a su hermano como senador de la República y logró otras 3 curules en Cámara de Representantes, una en Atlántico con Partido Liberal, una de las Negritudes y una más con el departamento del Magdalena. En el departamento de Bolívar, Vanessa, se consolida el Partido Conservador como el mandamás, con las curules al Senado, la votación más alta para Senado, la de Nadia Ablel, y también con las cámaras de representantes, al menos 3 curules de los conservadores. Dálida Orozco en Cartagena. Con más de 422,000 votos, más del 45% de los votantes en el departamento de Bolívar, el Partido Conservador se consolidó como el gran ganador de la jornada electoral de este 8 de marzo en este departamento. Los conservadores lograron asegurar 3 curules que estarían repartidas entre María Camila Salas, exsecretaria de Hacienda de Cartagena y cuñada del actual gobernador de Bolívar, Yamil Arana, con 140,000 votos. Le siguen Julián Aray y Andrés Montes, quienes repiten curules con 85,000 y 58,000 votos respectivamente. El pacto histórico con lista cerrada duplicó su votación en Bolívar frente al 2022, alcanzando más de 170,000 votos. También asegura una curul que será para Amaury Julio. Entre tanto, hubo remesón en el Partido Liberal, que alcanzó la 3ª votación en este departamento, en una disputa casi de photo finish. La exalcaldesa encargada de Cartagena, Yolanda Wong, con amplia trayectoria en candidaturas políticas,
políticas, logró desbancar luego de 3 periodos al actual representante a la Cámara Silvio Carrasquilla, pero sin duda una de las sorpresas de la jornada corrió por cuenta de José Ricardo Ardila, exsecretario de Seguridad del departamento, quien hasta el momento le está dando la primera curul en la Cámara de Representantes al Centro Democrático en Bolívar con más de 61.000 votos. Dalida, gracias. Y en Bucaramanga, en la región de los Santanderes, el Pacto Histórico y el Centro Democrático se fortalecieron, mientras que liberales y verdes perdieron terreno. Don Javier. Hola Marcela, buenas tardes. Pues el Pacto Histórico dobló la votación que sacó hace 4 años con las elecciones de ayer en Santander. Mantiene una curul, ahora los votos llegaron a 140.000 que favorecieron a Camilo Torres del sector sindicalista de Barrancabermeja, único municipio de Santander además donde arrasó el petrismo. El Centro Democrático logró 2 curules fortaleciendo la derecha en Santander con Jonathan Pineda de la Casa Villamizar y Miguel Ángel Pinto Rueda. El Partido Liberal mantiene una curul, esta vez con Mario José Carvajal, exalcalde de Piedecuesta, y el Partido Verde llega con Ferley Sierra, pero se quemaron sus cartas fuertes como Carlos Parra. El Partido de la DU llega con Diego Fran Ariza de la casa de Didier Tavera, actual director de la Federación Nacional de Departamentos, y por el Partido Conservador llega Guillermo Blanco, es militar del sector del gobernador Juvenal Díaz. Hay otros 7 senadores de Santander que llegan para estos próximos 4 años, Marcela. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. El presidente Gustavo Petro participó en la Comisión de Estupefacientes que se realizó en Viena. Aquí en Blue Radio, toda la información. El discurso del presidente Gustavo Petro en Viena estuvo marcado por la defensa que hizo al programa de sustitución de cultivos de su gobierno y también por varias críticas a la forma en la que se han diseñado las políticas de drogas. El mandatario también se refirió a su inclusión en la lista Clinton. Quiero decirlo aquí como presidente de Colombia, ya no me queda mucho tiempo. Yo estoy en la lista OFAC. Aquí no debería estar. Me acusaron de ser aliado de los narcos. En el momento en que más cocaína incautamos en Colombia, llegamos a 3.300 toneladas. En el momento en que comenzaron a descender los cultivos de hoja de coca, podría explicar, ya me llevaría mucho tiempo, el por qué en Colombia se cultiva hoja de coca. Y la explicación que les daría en pocas palabras es que en Colombia se cultiva hoja de coca porque es una de las sociedades más desiguales del mundo. El presidente Gustavo Petro también habló de la cumbre convocada en Miami por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se presentó el escudo de las Américas, una alianza con líderes de la región cercanos a su ideología política con los que busca combatir el narcotráfico, la inmigración masiva y reducir la influencia de China en la región. El presidente Gustavo Petro cuestionó que Colombia no haya sido incluida en esta iniciativa. A las 4 de la tarde, hora local, se espera una nueva intervención del mandatario. Luego sostendrá una reunión bilateral con el director ejecutivo encargado de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, John Brandolino, y después se reunirá con la presidenta de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Sevil Atasoy, y cerrará la jornada con un encuentro con organizaciones y representantes de la sociedad civil en la residencia de la Embajada de Colombia en Austria. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, Néstor Morales le preguntó a Juan Daniel Oviedo si se sentía de centro o de centro derecha, y esto fue lo que él contestó. Nos vamos a poner a trabajar todos los días de lo que queda de todo este proceso político para decirle a Colombia, el centro existe y piensa en grave. Sí, pero no me respondió la pregunta. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Al Clásico Mundial. Así es, Rodríguez, el primer ítem de desempate de la fase de grupos del Clásico Mundial es... Y empezamos los deportes hablando de béisbol. Ya escuchamos a Eduardo Ahumada, parte del equipo de Caracol Deportes, del Gol Caracol, con toda la gente que está transmitiendo esta hora en D2, en el HD2. El duelo del Clásico Mundial de Béisbol entre la selección de Colombia y la selección de Panamá. Una rivalidad obviamente histórica. Colombia lamentablemente está eliminada ya de la competencia. Hasta acá tiene 0 victorias y 3 derrotas. Hoy está ganando 4 carreras por 1 en el octavo episodio.
está eliminando Colombia a Panamá. Le está dando un golpe a Panamá y eliminándola de la competencia en este duelo del Clásico Mundial de Béisbol. Colombia tiene que ganar hoy para tratar de mantenerse en las posibilidades reales de clasificar al próximo campeonato mundial, al próximo Clásico Mundial, porque los equipos que terminan de último en sus grupos quedan matemáticamente eliminados de la opción de clasificarse al otro mundial, es decir, tendrán que volver a jugar una eliminatoria clasificatoria. Colombia no lo hace ya desde hace un buen rato, pero ha sido muy malo el desempeño, lamentablemente, deportivamente hablando, de la selección Colombia, que termina este Clásico Mundial de Béisbol también dándole paso a una generación de beisbolistas colombianos que se quedan en el camino luego de muchos éxitos. Así que es el final de una generación compuesta por Giovanni Urshela, por Donovan Solano, por José Quintana, por Julio Terán, de las mejores generaciones históricas del béisbol colombiano, que lamentablemente no pudieron acceder a la próxima ronda del Mundial de Béisbol. Y hablamos ahora de fútbol, porque recordemos, este fin de semana no hubo fútbol. Hoy se jugarán 3 partidos en el torneo de apertura del fútbol en Colombia. 4 de la tarde, Llaneros estará recibiendo en casa la visita de Jaguares de Córdoba. Luego a las 6:20 de la tarde estaremos en vivo a través del canal de YouTube de Blue Radio con el partido que van a jugar en el Estadio El Campín. Millonarios frente a Cúcuta Deportivo. El regreso de Richard Páez, el técnico venezolano que dirige al Cúcuta a la capital del país para dirigir a su ex equipo, el que fuese campeón de la Copa Colombia de su mano. Hablamos entonces de Millonarios, el equipo de Bustos que viene de eliminar a Nacional en la Sudamericana, jugará frente al Cúcuta. Y a las 8:30 de la noche, el Deportivo Pasto recibirá en su casa al América de Cali, en otro de los partidos que también estará en transmisión del equipo de Blue en nuestro canal de YouTube. Así que estaremos atentos, es el comienzo de una buena semana de fútbol, de deportes. Esta semana habrá Copa Libertadores, Champions, habrá de todo y por supuesto también fútbol colombiano y toda la información acá en Meridiano Blue. ¿Cuál transmite Octavio? ¿Cuál narra Octavio de los partidos de hoy? Millonarios Cúcuta. A las 6:30 de la tarde por YouTube, ¿verdad? Por YouTube, exactamente. Muy Aquí bien. Evitan que usted tiene Roku, ¿cierto? Le cambio de frente. Usted es un tipo moderno. ¿Usted sí. utiliza ese tipo de plataformas por streaming para poder ver televisión? Correcto. ¿Qué me va a decir? A ver. Es que le tengo una buena noticia y es que a partir de ahora, Ditu, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, se puede encontrar en Roku para Colombia. Es una gran noticia. Ese es un mercado gigante, ¿no? Sí, Compra pues el claro, porque el de Roku es el que le convierte a uno la panelita en Smart. Exactamente. Es el que uno conecta y queda todo smart. Y ahora sí voy a poder descargar la aplicación. Pero venga, ¿qué es Marcela? ¿Qué es la panelita? ¿Me puede explicar? ¿Me puede traducir? Panelita, un televisorcito más viejito, no tan decir moderno, la flecha, de pronto, que no se conecta a internet. A eso me refiero. Entonces usted agarra el Roku, que es un aparatico. El Roku es el que lo conecta a internet. Y lo conecta y eso funciona, cuando usted lo abre, funciona como si fuera una interfaz de celular. Y usted descarga aplicaciones. Entre esas aplicaciones va a poder descargar Ditu, se va a poder ver las novelas icónicas del canal, va a poder ver la saga en el televisor de arriba. Puede ver Quieta Margarita, puede ver a Octavio y sus deportes, puede ver el desafío, puede ver a otro nivel. Correcto, exactamente. Nos puede ver a nosotros, don Macio Guillerme, CEO de Ditu, con esta noticia que es muy importante para todos. Ditu ahora en Roku para Colombia, 1:44. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. Daniel Briceño, el congresista electo más votado en Colombia, tuvo la posibilidad de aspirar al Senado. En Mañanas Blue explicó por qué eligió la Cámara de Representantes. En propia, digamos, el presidente Uribe siempre tuvo toda la apertura para que yo fuera a la lista del Senado. Sin embargo, Néstor, yo entiendo una cosa, y es que aquí el Senado y la Cámara son dos entidades igual de importantes.
El problema es que cuando nosotros nos concentramos en únicamente el Senado nos pasa lo que nos pasó este periodo, y es que muy pocas voces como la Andrés Forero, Carolina Arbeláez y demás, pues no pudieron hacer mucho porque había unas maquinarias de representantes a la Cámara que precisamente sí llegan y hacen su ejercicio y venden la conciencia y venden el voto dentro del Congreso. Entonces, primero fue tomar la decisión de ser una voz dentro de la Cámara y segundo fue la decisión. Daniel, le entiendo que el expresidente Uribe le ofreció a usted un cupo en el Senado. Sí, yo tenía por la votación que sacamos en Consejo de Bogotá, no me dijeron exactamente pues qué número iba, pero pues sí tenía toda la apertura de ir al Senado. Sin embargo, al final nos sentamos los dos y tomamos la decisión que lo más importante era seguir en Bogotá, hacer un proyecto en Bogotá y sobre todo tratar de jalonar la votación más alta en la historia de la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Tras los resultados de las elecciones, el Partido Comunes emitió un comunicado. El Partido Comunes, creado tras la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC, emitió un comunicado tras los resultados de las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo. Es importante recordar que por la firma del acuerdo, esa colectividad obtuvo por 2 periodos. En Meridiano Blue. 1:46. Dejamos la política de un lado, la política electoral quiero decir, y les contamos cuál fue el polémico discurso del presidente Gustavo Petro este lunes en Viena ante la Convención de Estupefacientes. De nuevo, justificando por qué los campesinos cultivan hoja de coca y molesto porque el presidente Trump no lo invitó a la cumbre, la alianza con los países de la región para combatir el narcotráfico. Caterina Ávila. Ricardo, mire, el presidente Gustavo Petro dijo textualmente: en Colombia se cultiva hoja de coca porque es una de las sociedades más desiguales del mundo. Lo dijo en su discurso en la Comisión de Estupefacientes en Viena cuando cuestionaba la decisión del gobierno Trump de incluirlo en la lista Clinton. Escuchemos. Quiero decirlo aquí como presidente de Colombia, ya no me queda mucho tiempo. Yo estoy en la lista FAC, aquí no debería estar. Me acusaron de ser aliado de los narcos. En el momento en que más cocaína incautamos en Colombia, llegamos a 3.300 toneladas. En el momento en que comenzaron a descender los cultivos de hoja de coca, podría explicar, ya me llevaría mucho tiempo, el por qué en Colombia se cultiva hoja de coca. Y la explicación que les daría en pocas palabras es que en Colombia se cultiva hoja de coca porque es una de las sociedades más desiguales del mundo. Hablamos con Isaac Morales, coordinador de Pares, quien aseguró que esta afirmación carece de evidencias y desconoce otros factores que hacen que en Colombia se produzca cocaína. La coca es un cultivo endémico, es una planta selvática y pues en ciertas partes del país esto es así, o sea, es un cultivo, digamos, fácil de hacer o en el que algunas tierras se vuelve propicio. Esto también es algo muy ligado a las dinámicas del conflicto armado, porque los grupos armados han sabido utilizar los cultivos de hoja de coca en este sentido. Ahora, lo que sí es cierto es que no existe una evidencia concreta frente a la correlación que pueda existir entre desigualdad económica y tendencia de la tierra o de cultivos. En este discurso el presidente Gustavo Petro también habló de la cumbre convocada en Miami por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que presentó el escudo de las Américas, una alianza con líderes de la región cercanos a su ideología política con los que busca combatir el narcotráfico, cumbre a la que no fue invitado el presidente Gustavo Petro, a pesar de que estaba en Estados Unidos para esos días por el funeral del líder político Jesse Jackson. El mandatario dijo que aunque no critica coaliciones políticas, sí le parece que con 17 países que calificó de débiles y sin experiencia para enfrentar la lucha contra la cocaína, no se puede hacer una alianza del sur. Esta es información exclusiva de Blue Radio. También es noticia. Blue Radio participó en un sobrevuelo de 7 horas sobre la Amazonía y el panorama es desolador. Donde antes había selva, hoy hay huecos, todo producto de la deforestación, los cultivos de uso ilícito y por supuesto el conflicto en nuestro país. Jessica Gutiérrez estuvo ahí. Ya no hay más donde deforestar en varias zonas de la Amazonía colombiana. Tras años de tala y quema de bosque, amplias extensiones de selva han sido transformadas en potreros y áreas productivas de coca.
Esto quedó en evidencia tras un sobrevuelo de 7 horas que realizamos por distintos sectores de la Amazonía colombiana. Las imágenes aéreas muestran grandes vacíos de bosque en territorios donde antes había selva continua. Investigaciones advierten que la reducción reciente en las cifras anuales de deforestación no necesariamente significa recuperación del bosque. En estas zonas también coinciden dinámicas en economías ilegales y presencia de grupos armados que ejercen control sobre el territorio, limitan la acción institucional y facilitan procesos de apropiación irregular de tierras. Rodrigo Botero es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Desafortunadamente la deforestación acumulada, que es la que generalmente ningún gobierno atiende ni menciona en sus cifras, sigue creciendo. Y se sigue creciendo porque no tenemos la capacidad de recuperar bosques ni tierras públicas. El informe también muestra un aumento del hato ganadero en municipios del arco de deforestación. En la Macarena, el número de animales pasó cerca de 84.000 a más de 289.000. En Cartagena de Chairá superó los 448.000 cabezas y en San Vicente de Caguán llegó a más de 955.000. Solo en el año 2023, la venta de ganado en estos municipios se estimó en cerca de 428 millones de dólares, mientras en la región también se registra un aumento de cultivos de coca. 1:51, cambiamos de tema, don Sergio Barbosa. ¿Qué ha pasado con la demanda que pide tumbar el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, demanda que está en el Consejo de Estado? Hola Ricardo, sí, mire, la sección quinta del Consejo de Estado tiene en su agenda precisamente resolver la demanda que pide tumbar a Cielo Rusinque de la SIG porque pues ella presuntamente no cumpliría con los requisitos para ostentar este cargo, y en diciembre del año pasado uno de los magistrados de esa sección radicó una ponencia que no se discutió y el expediente pues fue sorteado a otro despacho. En febrero de este año, es decir, el mes pasado, el magistrado a cargo había radicado una ponencia que, según pudimos conocer, sí fue discutida en sala, pero que no prosperó, y hace apenas unos días, concretamente el 6 de marzo, se cerró la etapa de pruebas y el Consejo de Estado pues estudiará la certificación de los estudios de Cielo Rusinque en Francia, prueba que remitió el Ministerio de Educación, pero pues ella había pedido otras pruebas para anexarlas dentro de ese mismo proceso, pruebas que fueron negadas por el Consejo de Estado porque, como ya le venía contando, se cerró esa etapa. La decisión se produjo tras vencer los traslados ordenados luego de que el tribunal decretara una prueba de oficio para aclarar el alcance académico del diploma francés en Derecho Constitucional que acreditó la funcionaria dentro de este proceso, dentro de esta demanda, mejor, que busca tumbar la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora le corresponde al magistrado Luis Alberto Álvarez pues hacer una nueva ponencia para llevarla a sala y que entonces en la sección quinta defina el caso de Cielo Rusinque allí en este alto tribunal. Y entre 15 y 30 días, Sergio, vamos a tener que esperar en Bogotá la reconstrucción de una calle que se hundió en la localidad de Suba, ahí al lado de la calle de La Gaitana. Don Nicolás Rodríguez nos explica qué pasó y dónde está el hueco. Aparentemente por una ruptura de un tubo que literalmente disolvió el material que acompaña la capa asfáltica hacia abajo, fue la causa por la que este hueco en la localidad de Suba, al lado del CAI de La Gaitana, se generó el fin de semana. Lo que dice el alcalde local, César Salamanca, es que este arreglo puede durar entre 15 y entre 30 días. Se colapsó la tubería del alcantarillado de 12 pulgadas. Este líquido que empieza a salir empieza a lavar el material sólido de la base y la subbase, y al pasar del tiempo, con el enorme peso que tradicionalmente tiene esta vía, pues se termina fracturando la calzada. Y es que según las medidas oficiales del acueducto y por supuesto de la alcaldía local, este hueco tendría 15 metros de largo por 4 de profundidad. Lo que dice el alcalde es que no es la primera vez que esto se presenta y que además tienen que hacer un estudio para saber qué otras vías de esta misma cuadra o de esta misma calle, la 139, están afectadas, porque según la historia y lo que relatan algunas personas que viven en esta localidad, es que por acá hace muchos años pasaba una quebrada. Tus clientes te piden QR.